pronunciar, de perenne, ¿cierto? Bueno, ¿en qué consistía? Yo fui víctima de ese principio filosófico y que está introducido dentro de la educación, y era que el profesor era como un tipo poderoso, una clase magistral, y los demás solamente eran unos escuchas que simplemente estaban sujetos a lo que ese personaje conocedor de toda la sabiduría le impregnaba a uno, lo ungía, digámoslo así. Y si él le caía, y si usted caía en gracia, pues obtenía un estatus especial. Yo fui víctima de ese tipo de educación, que sinceramente la considero que fue muy lesiva. Ese tipo de educación donde el profesor es como ese ente superior, es bastante lesivo porque aplasta la creatividad, aplasta también, digamos, el ingenio, las ganas de superación de muchas personas, lo hace sentir inferiores, ¿sí? Bueno, ¿y qué pasó con esto? Pues que hubo, digamos, algunas influencias externas, ¿sí? Que incidieron en que hubiese un cambio de ese amor, ¿sí? En ese amor, que esa historia de amor se terminara y empezara una nueva, como yo lo veo, ¿no? La Constitución del 91, pues ya, digamos, la UIS en el 95, empezó como una redefinición de su identidad. Ya tuvo unos principios orientadores donde hubo una autonomía, ¿cierto? También fue autorregulada, tuvo unos pilares fundamentales, operativos y de formación permanente. También la UNESCO le dio, digamos, un carácter diferente, empezó a decirle, bueno, lo importante es aprender a ser, el ser, ¿cierto? El conocer, el hacer y el convivir. Y empezó a darle elementos que obviamente trascendieron después en lo que nosotros vamos a sacar. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible del 2015, que nosotros los conocemos todos, los del reto del 2030 y todo ese tipo de cosas que todos conocen, pues también esa agenda global que pues también llama a la academia a ser reflexiva de ese tipo de cosas, y la vinculación de la universidad con la sociedad, no solamente de un ente aislado, sino también de integración con una sociedad. ¿Ya? Ay, bueno, la otra, ya, está rápido, ay, se me acabó el tiempo, ay Dios mío. Digamos que aquí lo que vemos nosotros es que nació un nuevo proyecto institucional. ¿Y cuál es el nuevo amor? Rápidamente, el progresivismo. ¿Y qué es el progresivismo? Que ahora ya no es el mismo profesor de antes, sino ahora el profesor es un orientador que está a la misma altura, obviamente no de autoridad, no de gobierno, sino digamos, de concebirse como un igual con el estudiante, y que lo orienta en el conocimiento. Realmente ahora la enseñanza es centrada en la persona, es centrada en la persona, y la persona es la importante, ¿sí? Y esa es como la gran diferencia que se plantea ahora con el nuevo modelo. Pasemos a la otra, ¿no? Entonces, se adopta el progresivismo, el reconstruccionismo social, ya digamos, hay un rol de estudiante, una metodología, y obviamente también hay unos valores institucionales y objetivos que la sociedad global, multicultural, innovación y sostenibilidad, digamos, no solamente pensamos en acá, sino en cómo afectamos en todo el entorno. Y el perfil de egresado, que es muy importante, ¿cierto? Es un profesional versátil, crítico, responsable y comprometido con justicia social, y pues también que cuida el medio ambiente. Ahora les voy a hablar sobre el ámbito macrocurricular. Este se centra en promover la formación integral mediante políticas académicas, implementándolas en programas y en proyectos que pues ya muchos conocemos, como son el apoyo a la movilidad, bienestar universitario, todas las actividades culturales y deportivas que realiza la universidad, multilingüismo, política de género, las cátedras magistrales, en fin, todo esto enmarca obviamente que tenga unos recursos adecuados y una infraestructura adecuada para poder realizar este tipo de actividades. ¿Cómo entendemos la formación integral? La formación integral pues no se limita solamente al aula, sino que también se limita a las actividades extracurriculares que nosotros a veces tenemos, como son los semilleros de investigación, como les comentaba, los apoyos a movilidad, los intercambios, las
pasantías de investigación, ya sea dentro del país o por fuera del país, las actividades como los deportes, y esto permite pues crear bueno, y espacios comunitarios donde podemos, ¿cómo decirlo?, generar cultivar competencias, ya sea de la parte pues, receptiva o crítica o social. ¿Cómo formamos y evaluamos integralmente? Para esto, pues la universidad identifica las necesidades y las capacidades del estudiante, esto con el fin de dar una educación de calidad, una permanencia del estudiante y algo que todos queremos, que es graduarnos a tiempo. Y pues la evaluación integral, pues por su parte se fundamenta en los resultados del aprendizaje, pero no solo en el conocimiento, sino cómo se tiene una actitud, ya sea crítica o social, frente a las labores que nosotros tenemos. También cómo se conciben los procesos de aprendizaje y enseñanza. Pues esto se concibe de que aprender no es solamente llenarnos de información, sino también de experiencias positivas, ¿sí? Y esta es la razón del por qué pues, la información se fragmenta y se ordena de modo que pues, el estudiante no tenga una sobrecarga de información y pues pueda aprovechar sus talentos individuales y sus motivaciones para hacer la regulación y aprender, pues, haga la redundancia, aprender. ¿Y cómo se concibe la innovación pedagógica y la formación para la innovación? Esta incluye 3 herramientas principales, que es el sistema de gestión curricular ágil, que es una mejora continua, el sistema de evaluación curricular basado en investigación y acción, y un sistema de excelencia académica docente, que es donde está la formación continua de los profesores, la inclusión y el uso de los TIC. Bueno, otro de los aspectos importantes del modelo pedagógico es el mesocurrículo. Entonces, ¿qué es el mesocurrículo? Digamos que hay un macrocurrículo, que ya mi compañero comentó, que tiene que ver con la institución, la universidad. Hay una parte que es el microcurrículo, que tiene que ver con las asignaturas y los cursos. Y el mesocurrículo tiene que ver más que todo con el programa, es decir, los intereses del programa, el perfil del egresado y entre otras características de lo que sería el mesocurrículo. Digamos que para explicar el mesocurrículo, entonces el programa se centra principalmente en lo que son los resultados de aprendizaje. Puede consultar referentes nacionales e internacionales para generar competencias que pueden ser genéricas, ciudadanas y específicas. Y finalmente se plantean las microcompetencias, que son el ser, el saber y el hacer. Por último, el mesocurrículo también tiene que tener en cuenta aspectos de aprendizaje, como son retroalimentación, evaluación y mejora. Y entonces, ¿qué es lo micro? La parte del micro es en el aula, basado en el mesocurrículo que acaba de exponer mi compañero Isaías. Se parte de los RAEs o de los resultados de aprendizaje de egreso, y a partir de ahí, esa es como la brújula, a partir de ahí se construyen las rúbricas, los criterios de evaluación. La idea es que ese proceso formativo de excelencia no sea de transmisión, de simple transmisión del conocimiento, sino que se busque el cómo se aprende y que uno como docente genere en los estudiantes oportunidades para que ellos mismos generen, digamos, esa lógica de aprendizaje, que ese conocimiento se traduzca, ¿sí?, muchas veces en la comprensión, no solamente en el aprenderse de memoria, sino en la comprensión de esos temas, y que esos temas pues contribuyan a la innovación, ¿sí? No solamente en tecnología, sino por ejemplo en responsabilidad social, ¿sí? Que no se queden ahí, sino que se ligue el saber a la acción, y que se evalúe la calidad de la enseñanza del docente. Pero esto no es la evaluación docente, esto es otro tema, ¿sí? Que el docente pueda autoevaluarse las
realmente las actividades que yo estoy haciendo, si hago una mesa redonda, si eso realmente está enseñándole al estudiante a aprender, del tema, ¿sí? O a comprender o a hacer cualquiera de estos procesos y finalmente pues evaluar el aprendizaje. La idea es que tenga una finalidad clara, ¿sí? O sea, en los RAEs deben tener un verbo claro, ¿sí? Y deben decir cómo se va a construir ese conocimiento de manera explícita y, por ejemplo, con porcentajes o una meta clara, no que queden así como muy en abstracto, sino en concreto. Eso es como la idea, ¿listo? Y ahí se parten tres tipos de evaluaciones. La diagnóstica, que debería ser la primera que se hace para ver cómo están las personas, porque no es lo mismo un estudiante de WIS Socorro a un estudiante de WIS Central, no es lo mismo un estudiante de una técnica, ¿sí? Que pues, pueden pasar sin terminar el bachillerato, ¿sí? A una persona que ya, un estudiante de doctorado, por ejemplo, ¿sí? Una diagnóstica para ver cómo es el estudiante, una formativa para que vaya aprendiendo a través de la evaluación, ¿sí? A través del mismo diseño de preguntas y todo eso, y la sumativa, que sería la evaluación ya que realmente es la nota, ¿listo? ¿Sí? Que se hace ya cuando ya ha habido un